El sistema busca moldear nuestra visión del mundo, fortalecer el monopolio de la opinión. Su objetivo final, el adoctrinamiento de la sociedad. Bienvenido a Convoy. Diversidad de formatos, conceptos, opiniones, gustos, preferencias, creencias e ideologías. El convoy rebasa todas las fronteras y su ruta no tiene destino, uniendo a la mayoría de las minorías. Avancemos juntos. Convoy. Convoy presenta el podcast de la revista Proceso. Todo ese circuito son 1.500 kilómetros. Es una inversión de 120.000 millones de pesos que va a generar mucho empleo. La construcción no va a ser deuda, lo vamos a hacer con presupuesto público, con los ahorros que se están obteniendo en el combate a la corrupción y por la austeridad. A finales de diciembre pasado, los zapatistas refrendaron su decisión de oponerse a los megaproyectos del gobierno de López Obrador, en particular el polémico Tren Maya, que las autoridades federales se empeñan en impulsar, violando incluso el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional del Congreso Nacional Indígena, comenta a Proceso que el plan de resistencia combina 3 estrategias: la organización social de las comunidades, la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos. En nuestras montañas hicimos la ofrenda a la Madre Tierra. Y la hicimos esa ofrenda no para pedirle permiso a la tierra de destruirla, o de venderla, o de traicionarla. La hicimos la ofrenda solo para avisarle a la Madre Tierra que la defenderemos. La defenderemos hasta morir si es preciso. En diciembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el Congreso Nacional Indígena, CNI, y su Consejo Indígena de Gobierno, CIG, expresaron que se resistirán a los megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya sea el Tren Maya, el Corredor Interoceánico o Transísmico o el Proyecto Integral Morelos. Si bien el EZLN anunció que defenderá los territorios indígenas hasta morir, también se dibujan otras vías para frenar esos megaproyectos. En Yucatán, por ejemplo, organizaciones cercanas al CNI evalúan interponer amparos contra la consulta que el gobierno federal organizó sobre el Tren Maya. Confirman a Proceso 2 representantes. El abogado Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional del CNI, sostiene que este organismo no interpondrá amparos en nombre propio, porque en su seno no hay consenso sobre el reconocimiento a las instancias del Estado mexicano, pero apoyará a las organizaciones que se opongan por la vía legal a los megaproyectos. En entrevista con Proceso, González recuerda que en su última Asamblea Nacional, el CNI decidió crear un grupo de abogados que se abocará a proveer instrumentos legales a las comunidades en sus acciones de protesta contra el despojo de sus tierras y los megaproyectos. Según González, esposo de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, el plan de resistencia contra los megaproyectos combina 3 estrategias: la organización social de las comunidades, la denuncia en medios y en instancias de derechos humanos nacionales e internacionales, y el despliegue de una estrategia legal por medio de amparos. Una sola vía no basta, sostiene González. Dice que en casos como los del Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos, se presentará una ofensiva legal con amparos para frenar el otorgamiento de licencias de construcción. Se revisarán las manifestaciones de impacto ambiental y los temas de consulta o los cambios de uso de suelo forestal. Puntualiza, el CNI no participa en estrategias jurídicas porque es un espacio, no una organización. Sí impulsamos, sí apoyamos, pero las organizaciones integrantes, no como CNI. Aclara también que el EZLN no comparte la estrategia legal. Los zapatistas no están de acuerdo en utilizar las vías legales porque tienen 20 años de ruptura con el Estado mexicano, después de que en 2001 este rompió los acuerdos de San Andrés.
El historiador Felipe Ignacio Echenique March, otrora secretario general del sindicato del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, adelanta a proceso que ya se alistan amparos contra los posibles daños arqueológicos que provocará el Tren Maya en la selva, especialmente en la reserva de Calakmul, que está llena de vestigios arqueológicos. Un grupo de historiadores y arqueólogos estamos preparando amparos y demandas contra quien o quienes resulten responsables por la destrucción del patrimonio nacional, denominado monumentos arqueológicos, que existe o se presume su existencia en la que será el tendido de la vía férrea denominada Tren Maya, o en los espacios que detonará esa vía de destrucción, indica Echenique March, y abunda. Los presentaremos en cuanto las especificaciones sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Gánchate, súbete en el tren, gánchate, súbete en el tren, gánchate, súbete en el tren, gánchate. Ah, chucu, 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 chucu. Ah, chucu, 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 chucu. Aviéntate, este viaje es una onda suave. Subamos ahora todos, no te hagas maje. El chucu 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 y su bamboleo. Y vamos a mecernos, luego me ladeo. Gánchate, gánchate, gánchate atrás. Bailando por la orilla tú la gozarás. Gánchate, gánchate, gánchate atrás. Bailando por la orilla tú la gozarás. El pasado 20 de diciembre, en la conclusión de su cuarta Asamblea Nacional, en la que participaron representantes de 24 estados, el CNI, CIG y el EZLN tacharon a la consulta sobre el proyecto como un vulgar engaño, cuyo objetivo no es otro que imponer por la fuerza el mal llamado Tren Maya, que entrega los territorios indígenas al gran capital industrial y turístico. Y en su aniversario 26, celebrado el miércoles 1, el EZLN, en voz del subcomandante Moisés, arremetió contra los megaproyectos y la simulación de la consulta del Tren Maya. Solo unas pocas personas participaron de esa consulta diciendo que sí quieren los megaproyectos. Si así hace, que desprecia el pensamiento y el sentimiento de la gente, pues igual va a hacer de despreciar a la naturaleza y a los poblados. Y hace así porque a su patrón no le importan ni la gente ni la naturaleza, solo le importan sus ganancias. Les guste o no les guste, así dice el gobierno. Eso quiere decir, así sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos a hacer. Y nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos como que está retando, como que está diciendo que él tiene la fuerza y el dinero y a ver quién se opone a su mandato. Está diciendo que se va a hacer lo que él diga, no lo que digan los pueblos y no lo que le importan las razones, y que no le importan las razones. Entonces, nosotros los pueblos zapatistas lo tomamos la parte que nos toca de ese reto. Y lo sabemos que el actual capataz de los poderosos nos está haciendo unas preguntas. O sea que nos está preguntando esto.
¿Están dispuestos los pueblos zapatistas a perder todo lo que han avanzado con su autonomía? En su primera conferencia de prensa matutina del año, el mandatario dedicó parte de su alocución en responder a los zapatistas. El jueves 2 recalcó: no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas. O sea, es mucha propaganda, pues, es mucha carga ideológica, pero nosotros no somos así. O sea, no les vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario, estamos ayudando. Ahí en Chiapas están trabajando como sembradores 80,000 indígenas y campesinos. ¿Cuándo se había hecho algo así? Nunca. Por eso me extraña, o sea, que vamos a defender con nuestra vida la tierra. O sea, si yo no soy Salinas, o sea, pero son libres, ¿eh? La defensa legal contra el Tren Maya se planteó al menos desde el pasado 7 de diciembre, cuando el CNI Peninsular convocó en un encuentro histórico a un grupo de organizaciones de la península de Yucatán para discutir sobre el megaproyecto. Los asistentes llevaban el tiempo encima. Apenas 8 días después, el 15 de diciembre, estaba agendada la consulta sobre el Tren Maya y temían que arrasaría la aprobación al megaproyecto. La reunión se llevó a cabo en la comunidad de San Antonio Ebulá, cuyos habitantes fueron violentamente expulsados de sus tierras en 2009 por un empresario de la región para construir ahí un desarrollo residencial de lujo. El encuentro concluyó con un acuerdo. El CNI articulará la resistencia en la península para enfrentar al Tren Maya y defender el territorio, y ello con rapidez. Se planteó la necesidad de interponer amparos contra la consulta en materia ambiental y en materia arqueológica, y de realizar un trabajo de información a las bases en las comunidades. Debajo de una humilde carpa instalada en la entrada del poblado, los integrantes del CNI instalaron una 50 de mesitas de escuela. Ahí, representantes de comunidades indígenas y de organizaciones de la sociedad civil de la región debatieron durante más de 5 horas sobre las estrategias que adoptarían ante el megaproyecto. Los tiempos están a la vuelta de la esquina. El trabajo está en los pueblos, en las comunidades. Hay que buscar la manera de hacer acciones conjuntas allá, en las bases, urgió Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, y resaltó: con su consulta el gobierno ya nos chingó. Una mujer abundó en este sentido: se acerca el parto y no hay nada. Esto lo dijo AMLO desde hace 1 año y nos hemos dormido. Durante la asamblea, varias exposiciones retrataron un panorama oscuro de la situación actual en la península y los posibles impactos negativos que llevaría el Tren Maya en la región, con base en la escasa información que dio a conocer el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. Los asistentes plantearon que el megaproyecto empujaría a un gran número de habitantes de la península a aglutinarse en los nuevos centros turísticos para ofrecer su mano de obra y ser esclavos, bajo un modelo similar al de Cancún. Nuestros abuelos enfrentaron a los hacendados, a la esclavitud desde hace 500 años. No ha habido una sola generación que no haya sufrido esto, planteó Álvaro Mena, un joven maya de la región de Calakmul. Gaspar Cahuiche, un indígena maya de 61 años, se levantó de su silla y en un castellano inseguro soltó: yo vine a platicar y no a escuchar, porque lo que dicen ya lo sé. Como indígenas ya sabemos qué va a llevar el Tren Maya. Dicen que ahora es buen desarrollo, pero quitan árboles y siembran la muerte. En entrevista, el campesino equipara el Tren Maya con las explotaciones de soya a gran escala que destruyen los ecosistemas de los montes, entre ellos las plantas que las comunidades usan con fines medicinales. Pero antes, ahora como vamos a suponer 30 años, no hay más contaminaciones. Por eso antes no hay enfermedades. Sí, hay un poco de enfermedades, pero hay medicinas tradicionales también, allá del territorio. Pero como desgraciado vinieron las empresas a dar una semilla modificada, así transgénica. Entonces todo esas planadas se desmontaron. Entonces cuando desmontaron el planadas,
Y esa medicina se quitaron porque hay muchas medicinas allá en el Planadas. Todos sabemos qué cura, cómo medicina, pero como desmontaron, eliminaron todo medicinas en el Planada. Y entonces los que están en el cerro, como pasan en mucha fumigación para la semilla modificada, el soya, se contamina también el medicinas. Entonces para curar un poco difícil. Por eso nosotros sabemos que si está enfermo la tierra, no puede curar la enfermedad de la humanidad también, plantas medicinales tradicionales, porque están enfermos también. Por eso la tierra necesita sana para que pueda alimentar medicinas sanos también, para que podamos ganar para medicina. Pero si está fumigado, está contaminado, cuando agarras una medicina, está enfermo también, difícil están curando enfermedades. Durante el encuentro, Juan Manuel Sandoval, investigador del Instituto Nacional de Antropología, recalcó por su parte que las vías del tren atravesarán zonas arqueológicas, en especial en Calakmul, e insistió en que las autoridades de Lina están de acuerdo con el tren, los trabajadores no. Les digo a ustedes que no se va a afectar el medio ambiente. Vamos a buscar la manera de que en el caso de Palenque hasta Valladolid, Escárcega, Campeche, Mérida, ahí es utilizar la vía que ya se tenía desde los años 50 del año pasado. Paradójicamente, la consulta representa uno de los flancos más débiles del Tren Maya. En lugar de dar legitimidad al megaproyecto, podría resultar contraproducente y servir de base legal a una serie de amparos de comunidades indígenas. El proceso de consulta incluyó dos elementos. El primero consistió en una consulta indígena, en la que el Fonatur y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas organizaron asambleas informativas y deliberativas con autoridades ejidales del sureste, para establecer un diálogo con ellas y pactar acuerdos para su integración en el proyecto. El segundo fue la jornada de ejercicio participativo ciudadano, en la que la Secretaría de Gobernación convocó a todos los habitantes de la península a depositar en una urna marcada con un sí o un no respecto al Tren Maya. El ejercicio no despertó interés y la poca gente que acudió a votar puso su boleta a favor del megaproyecto. De acuerdo con los datos oficiales, se registraron 100.940 boletas, es decir, 2.86% de la población inscrita en el padrón electoral de los 84 municipios, donde se instalaron casillas, y apenas 12.5% de las boletas que fueron impresas y distribuidas para la votación. El 92.3% de los votos salió a favor del Tren Maya. Si bien era evidente que la consulta indígena del gobierno federal incumplía con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH, enumeró en un informe publicado el pasado 20 de diciembre las razones por las cuales el proceso no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia. Con un tono cauteloso pero sin equívocos, el organismo cuestionó el cumplimiento de la consulta con cada uno de los elementos básicos del convenio 169, es decir, determinó que no fue totalmente previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada. Respecto al carácter previo, la ONUDH señaló que la convocatoria del gobierno planteó el objetivo de establecer acuerdos con las comunidades respecto a su participación en la implementación del Tren Maya y la distribución de beneficios, lo cual, según el organismo, podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta. En materia de información, recalcó que el Fonatur solamente dio a conocer los posibles beneficios del proyecto, sin mencionar los impactos negativos que pudiera ocasionar, y deploró que la ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente
informada. Por otra parte, observó que en las asambleas, las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas, como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta. Y finalmente subrayó que la consulta no fue culturalmente adecuada, dado que el gobierno federal definió unilateralmente a sus interlocutores, las autoridades ejidales principalmente, dio un periodo demasiado corto para deliberar y no proporcionó traducciones adecuadas. Este informe contrastó con las afirmaciones de López Obrador y del Fonatur, que presumían en público el apoyo de la ONU al Tren Maya y a la consulta indígena. Además, prendió las alarmas en el gobierno federal, pues los incumplimientos al convenio 169 de la OIT abren la puerta a que los opositores al Tren Maya presenten amparos para anular la consulta. Unos días más tarde, el 23 de diciembre, la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, es decir, la propia Oficina de Comunicación de López Obrador, emitió su respuesta para contribuir a la certeza jurídica del proceso de consulta, en la cual hizo evidente su molestia. Tras resaltar los datos sobre la participación en las asambleas, el gobierno afirmó que se trató de un diálogo abierto, constructivo y horizontal, basado en el respeto, la buena fe y sin ningún tipo de simulación o manipulación. Y soltó: expresamos nuestra preocupación ante las descalificaciones que han vertido diversos actores, en especial la ONUDH, pues prejuzgando sobre hechos futuros relacionados con el proyecto de desarrollo, abonan a un clima de incertidumbre y de falta de respeto a la legítima voluntad que han expresado las comunidades indígenas. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Oigan, señores, el tren que lejos se va silbando. Que lejos me va llevando cuando ya va caminando. Que lejos me va llevando cuando ya va caminando. Oigan y oigan, señores, oigan al tren caminar. Oigan y oigan, señores, oigan al tren caminar. El que se lleva los hombres a las orillas del mar. El que se lleva los hombres a las orillas del mar. Oigan y oigan y oigan, oigan qué silbidos da. Oigan y oigan y oigan, oigan qué silbidos da. Parece que va llegando al pueblo de la Piedad. Parece que va llegando al pueblo de la Piedad. Oigan, señores, el tren. Oigan el tren caminar, oigan, señores, el tren, oigan el tren caminar. Parece que va llegando al puerto de Mazatlán. Parece que va llegando al puerto de Mazatlán.
Oigan y oigan, señores, ahora sí se va el tren. Oigan y oigan, señores, ahora sí se va el tren. Adiós todos mis amigos, cuando los volveré a ver. Adiós todos mis amigos, cuando los volveré a ver. Ya son las 3 campanadas, ahora sí ya va a salir. Ya son las 3 campanadas, ahora sí ya va a salir. Adiós todos mis amigos, ya se va el ferrocarril. Adiós todos mis amigos, ya se va el ferrocarril. Ay, ay, ay. Este fue un reportaje de Matthew Turlier, publicado en Proceso 2253, de venta en kioscos, Oxxos y Sanborns, o www.proceso.com.mx, y en las cuentas de Twitter y Facebook, @Revista Proceso. El guión de este programa fue escrito por Alejandro Saldívar, en la voz Luis Gerardo Zavala, en la producción Leonardo Espíndola. Convoy.